Dosis de ciencia. Hoy, un tulipán indeseado. Bienvenidos a otra dosis de ciencia, como siempre en compañía del profe Mario Vázquez. Profe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Contento como siempre de estar aquí contigo. Y yo preguntándome cómo, en qué planeta, de qué manera puede ser un tulipán indeseado. Suena que no, ¿cierto? Que no, los tulipanes nunca caen esas dos mal, palabras no irían nadie juntas. los rechaza, no puede ser. Bueno, pero hoy voy a hablar de uno que sí es un poquito indeseado, y te faltó agregar que hago hablando de flores en un programa de aviones, que hasta hace poco hablábamos de aviones y de misiones espaciales, todo eso. No nos hemos salido del género. Vamos a hablar de un avión en particular que tiene un apodo que hace mención esto del tulipán. Un apodo. Los aviones, hemos hablado en otras dosis que ciertos modelos de aviones, especialmente en las épocas bélicas, aviones de combate, no llevan solo un nombre de la fábrica, quien los hace, con el modelo y todo lo demás, sino que se le acostumbraron a poner nombres que intimidaran, por ejemplo, nombres que le dieran como ese aspecto feroz. Y esos son apodos realmente, no es que de la fábrica los saque con ese nombre. También en el plano comercial, por una cuestión cariñosa, existen muchos apodos, de los cuales podríamos hablar en otras dosis, que se les ponen a los aviones pero por una cuestión cariñosa. Entonces, por ejemplo, el Boeing 737, que es uno de los modelos más conocidos en el mundo, de los cuales hay muchísimas versiones, porque siempre se llaman Boeing 737-400, Boeing 737-700. Entonces, más o menos se ven parecidos, pero son muchos años entre uno y otro. A ese avión, dependiendo en qué país sea, se lo suele conocer como la chancha o el chancho, ¿no? Como el cerdo, por marrano, el aspecto, pero es cariñoso, ¿no? Sí. Porque es gordito, todo. Había, por ejemplo, un Beechcraft, el Beechcraft 1900, que le llaman delfín. Este es un avión que, si lo busca, Beechcraft 1900, se lo suele ver en el aeropuerto de La Herrera. Y tiene una formita, entonces ahora te queda la curiosidad de saber por qué le dicen delfín a ese. A la reina de los cielos, ¿a quién le habrán dicho así, la reina de los cielos? No se referían a ninguna periodista que se dedicara a hacer programas de aviación, sino al Boeing 747, nuestro gordito Jumbo, el Jumbo, la reina de los cielos. Y así hay otros, ¿no? El Sikorsky, un helicóptero, el S-64, le dicen libélula, tenemos el Dragon Lady y así. De esta manera, entonces, son apodos, como digo, que se les han puesto a ciertos aviones. ¿Y quién se los pone, profe Mario Vázquez? ¿Cómo se llega al consenso, digamos, general de, bueno, sí, digámosle, la reina de los cielos, el chancho, el marrano, de tal u otra manera? Bueno, la respuesta corta sería que no tengo idea. La respuesta larga sería devolverte la pregunta, decir, bueno, ¿cómo nos ponemos apodos nosotros? Pues empiezan varios a mencionarlo de la misma manera, ¿cierto? Exacto. Pero como uno... No es que se hace una reunión, a ver, vamos a ponerle un apodo a Johanna, en lugar de decirle Johanna, le vamos a decir otra cosa. Sino que, dependiendo de la popularidad de la persona o del... se empieza o de la autoridad en la materia, ¿cierto? Claro, pero entonces se empieza a hacer el boca a boca de estos aviones. Digamos, no quiere decir que todo el mundo use el mismo apodo, porque, por ejemplo, el Jumbo, nos decimos Jumbo, le dicen, no sé, cada uno lo podrá bautizar como querramos. Pero, en este caso, que el avión que te traje hoy es un avión ruso, un Antonov, el nombre real es Antonov AN-12. Es un avión que, si yo no te contaba toda esta previa, no llama la atención, no te llamaría la atención. Es un avión de mixto que se hizo para transportar carga y pasajeros. Entonces no es que tiene una forma diferente, no tiene forma de tulipán, no tiene forma de flor, nada que eso. Si no escuchabas la primera parte, no ibas a poder asociar ese avión
con un tulipán. Pero no es el Antonov que ha No, llegado. o sea, es del mismo apellido, Ajá. pero es más pequeño, un avión pequeño, comparado con el de carga. Es un avión que estamos hablando del año 1959, tenía 4 motores, pero turbohélices, o sea, no son turbinas, sino identificar que tienen hélices. Es un avión de carga que fue muy utilizado, todavía vuela, se usa mucho, y tenía una característica particular, o muchos aviones de carga suelen tenerla, y que de alguna manera nos lleva al tema del apodo, al cual todavía no he llegado a decirte por qué el tulipán. Porque son aviones, este avión, como otros que suelen fabricarse, que pueden operar en pistas no preparadas, se suele decir así. ¿Y qué significa eso? Que no solo pueden aterrizar y despegar en las pistas que nosotros conocemos, de los aeropuertos aeropuertos que tienen esa pista de pavimento, sino que también, si llegado el caso, podrían aterrizar en pistas de tierra, en hielo, en nieve, porque entonces la construcción, el diseño del avión se ha hecho de tal manera que normalmente se identifican, porque sería tu siguiente pregunta, es ¿cómo sé yo si ese avión puede aterrizar en pistas no preparadas? Normalmente son aquellos como el Hércules, por ejemplo, que uno los distingue porque tienen las rueditas, no están el avión no se levanta mucho, no se eleva mucho, no tienen un tren de aterrizaje muy alto, sino que son ruedas que soportan, ruedas grandes, gordas, o el avión es bajito, y entonces, bueno, lo vemos que puede andar a los altos. Está el Douglas DC-3, que es tan popular en la zona de los llanos, que es un avión muy viejo, pero que es el único medio que funciona ahí. Ese sí está más elevado, pero las gomas, digamos, y los amortiguadores resisten esos golpes y aterrizan en calles de tierra. Este avión entonces ruso tenía esa particularidad. 4 motores turbohélices, llevaba 4 tripulantes y, como te digo, servía para llevar carga y pasajeros. ¿De dónde viene lo del tulipán? Porque transportaban muchos tulipanes. Eso hubiera sido muy bonito, pero está absolutamente no alejado, diría, opuesto a la connotación que tiene, y por lo cual yo dije que era algo indeseado. Tal vez el color negro te dé una idea. Resulta que a este avión se lo bautizó así porque era un avión que cumplía, además de estas misiones que yo te digo de carga y pasajeros, un rol importante entre los años 1979 y 89. En esa década era cuando Rusia estaba en guerra en Afganistán, la guerra de Afganistán. Sabemos que primero estuvo Rusia, después estuvieron los americanos. En aquella época de la guerra, se dio la orden de que los caídos en combate rusos no quedaran en ese sitio, sino que fueran trasladados a Rusia, a su lugar natal. Entonces había que levantar los cuerpos de los caídos y llevarlos en aviones y concentrarlos para poder llevarlos a Rusia. El único avión que podía hacer esto en esos terrenos, que no había aeropuertos, era este Antonov. Y la misión era recoger cuerpos. ¿Y era negro, de color negro el avión? No. Ah, ya. Yo no he podido encontrar, porque por ahí me parece haber visto una historia que no es una costumbre de estos países occidentales, pero en algún lado he leído o he visto que el tema del tulipán negro es como un símbolo de duelo que se utiliza. Entonces hay una relación de duelo con un tulipán negro, con la imagen de un tulipán negro. Entonces al avión, aunque no era negro, se le dice el tulipán negro. Era como si le hubieran bautizado la carroza fúnebre. Era un avión, pero cumplía misión de carroza fúnebre. Y entonces es un avión que nadie quiere ver.
¿no? Sí. ¿Entiendes? Como han pasado en todas las guerras, cuando decir, bueno, eso está para... Uno no quiere volar en ese avión, no quiere volverse en ese avión. Y eran ataúdes de zinc donde metían a los cuerpos, entonces ya se asociaba ese avión, tenía esa connotación. Y le llamaban el tulipán negro. Y eso ha perdurado el nombre con esa misión. Inclusive ahora mismo, estaba leyendo en la guerra actual que se está dando en Ucrania, hay organizaciones que se llama Tulipán Negro. Entonces, organizaciones que recogen a las personas recogen a los caídos para devolverlos a su sitio de origen. Siempre el tema de poner el tulipán negro te lleva esa connotación, ¿no? De algo fúnebre. Inclusive veía que en la Segunda Guerra Mundial había un caza alemán que ese sí tenía pintado en la trompa un tulipán negro, como para infundir miedo, digamos, en los adversarios. O sea que eso del tulipán negro no es común para nosotros, pero sí en aquellos países. Porque además los tulipanes siempre están llenos de color, ¿cierto? Entonces llenos raro. de color, exacto. Ahora sí, esto se ve que es muy importante. E incluso hay un monumento que se erigió en la ciudad de Ekaterimburgo, que, como tú sabes, es una ciudad rusa que queda cerca de los Montes Urales, donde está la división entre Rusia ocupa una parte que es Europa y una parte que es Asia. En esa zona, en esa división, hay una ciudad que es grande, conocida, Ekaterimburgo, y ahí se hizo un monumento que recuerda, digamos, a los caídos en combate, y de alguna forma el monumento, porque es interesante verlo, es una estructura muy, muy grande, es un soldado de 4,7 metros de alto, que está en una posición que simboliza, digamos, el soldado como si estuviera dentro del tulipán negro. Como es un soldado que refleja digamos, la muerte en combate, o que están llevando a un compañero, pero la estructura del monumento, que es interesante para verla, simboliza, digamos, el interior del avión. Entonces es el tulipán negro. Y es una forma muy evidente, como digo, de reconocer a los caídos en combate en las distintas guerras. Entonces es un monumento que lleva ese nombre, y ya por lo menos sabemos cuál es la relación con un tipo de avión y por el tipo de misión que cumplían, ¿no? Siempre, bueno, todos los conflictos bélicos tienen este costado que es lógico que vaya a darse también. Bueno, ahí tenemos, ya le entendemos, profe Mario Vázquez, completamente ese título que nos ha traído hoy. Porque era indeseado, sí, ese realmente. tulipán. Nadie lo quiere ni ver asomarse, ni viajar en él en ningún momento, nadie quisiera. Y bueno, pero también digamos que hay cierto reconocimiento a esa labor, ¿cierto? Porque muchos dirían, bueno, en ese contexto de guerra, además de conflicto, pocos se interesarían en recuperar las personas que ya han perdido la vida en medio de la defensa de esas ideologías y de sus razones, y valioso también ese trabajo y esa importancia que se le da, bueno, a que cada familia pueda finalmente realizar esas ceremonias, esos rituales que tienen alrededor de la muerte. Vamos entonces ahora con nuestro dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, acá podríamos, el tema daba para muchos posibles datos curiosos, desde pensar en todo lo que rodea el tema de las carrozas fúnebres, que en sí mismo tiene toda una cosa curiosa, y los hábitos estos funerarios. En este caso le tocó al avión, que no tenía la culpa, que lo asociáramos con eso, pero si quiere vamos para el otro lado, que es algo que vos mencionabas, el tema del tulipán, el tema de la flor, y es interesante porque hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo, leía por ahí que en realidad el tulipán negro no existe. O sea, aunque pareciera que sí, pero en realidad es que no.
lo que existe es un tulipán de un color muy oscuro, pero no es negro, negro, negro. Como que desde el punto de vista de la floricultura se han intentado obtener una especie negra, porque así como tiene tanto colorido y no se ha podido... Pues así ha sido más con la mano del humano la creación de ese color oscuro. De los colores en general. De los colores en general. Pero no se ha conseguido que sea uno negro, negro. El que hay uno, y tú puedes ver fotografías, pero en realidad es morado, es un morado muy oscuro, entonces no llega a ser negro, negro. El tema también está ligado, hay dos curiosidades, bueno, el tema del tulipán negro y pensando por qué tiene esa connotación así triste y todo eso, entonces hay una leyenda que tiene que ver con el origen del tulipán, de dónde viene el tulipán, y entonces hay una leyenda persa donde una princesa que fue, digamos, no fue, que diría acá, despechada, no sé cómo decirlo, no palabras sinónimo, es decir, que no fue correspondida con su amor, sí. Eso queda más elegante. Sí. Y sufría ella por esta falta de correspondencia, llorando en el desierto, y cada vez que caía una gota en la arena salía un tulipán negro. Entonces es como la leyenda asociada con esa cosa triste. Pero hay otra cosa más curiosa, y es que si a cualquiera nos dicen del tulipán, ¿con qué país lo asociamos? Con Holanda. Con Holanda, ¿cierto? Los Países Bajos, ¿cierto? Sí. Efectivamente, donde es el símbolo, el queso, los molinos, el tulipán, todos esos colores tan bonitos, y es cierto. Y hay una historia curiosa, porque el tulipán en realidad viene del Asia, del Asia Central. Lo llevan, esto era en la época de Solimán el Magnífico, del sultán, en el siglo XVI. En el siglo XVI llevan esta flor que existía normalmente por aquellos lados, la llevan en los Países Bajos, y se empieza a cultivar y se empiezan a obtener, por las condiciones del clima y todo eso, variedades muy bonitas, y es muy llamativa. Entonces se da una cosa curiosa, porque para esos años, para los años 1600, estamos hablando 1500, 1600, los Países Bajos eran una potencia económica. Entonces puedes asociarlo con cosas que han pasado hace pocos años. Piensa en un país que es una potencia, tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque habían terminado una guerra con España, habían ganado, entonces tenían muchas posesiones, había mucho dinero y había muchas flores, y entonces empiezan a dar gustos, empiezan a cultivar, y resulta que se convierte Ámsterdam, por ejemplo, en esa época era la primera plaza financiera de Europa. Entonces se empieza como a invertir en tulipanes, porque como se consiguen ciertos tulipanes, entonces empieza a valorar el tulipán, digamos, como si dijeras el dólar para nosotros. ¿Ah, sí? Empieza a tener un valor económico, y que como más gente compra, más vale, y entonces empieza a ser un objeto de mucho valor, y que aumenta constantemente. ¿Y sinónimo de riqueza? Y se hace como un mercado, o sea, tú podías invertir en lingotes de oro, en diamantes o en tulipanes. O sea, el tulipán empieza a ser un material de inversión. Y se empieza a especular, porque como el tulipán no se da en toda la época del año, hay una época que hay que sembrar, una época que se va a cultivar, y habiendo dinero, se empiezan a hacer inversiones a largo plazo, es decir, empiezan a comprarse cosas que todavía no habían sido cultivadas, se invierte a futuro. Y eso es como ya terminamos hablando de una cuestión financiera, es una inversión de algo que como si fueran acciones, que esperamos que en otra época va a aumentar el valor. Eso hace de que empieza a hacerse un boom financiero, un boom de inversión, un boom que todo ponen dinero, todo esto. Y imagínate que en 1636 ya se podía solamente encargar los tulipanes, ya invertías a futuro, no tenías para comprarlo. Pero resulta que llega un momento, como pasan con todas estas burbujas financieras, que se derrumban algún día, como pasó con el tema de las burbujas hipotecarias. Entonces en el año 1637 los precios se derrumban y produce un crack
bursátil, digamos, que se quiebra toda la finanza. Se perdieron esos tulipanes. La primera, lo que le llaman la tulipomanía, fue la primera burbuja económica, la que después se han ido dando, así como empiezan a crecer precios, pero la primera fue con los tulipanes. Entonces es muy curioso porque que tiene que ver con una flor, y el tema del tulipán negro como que sugiere muchas cosas. Esto ya lo relacionamos con la cuestión esta fúnebre, la leyenda persa, y hay una novela de Alexandre Dumas de 1850, o sea, fueron ya varios años después de este crack bursátil, que está relacionado y se llama El tulipán negro. Tal vez de ahí también se nos suena, porque hay una novela que se llama El tulipán negro y tiene que ver con no la he leído, pero tiene que ver con un cultivador de tulipanes, y tal vez buscan ese famoso tulipán negro. Entonces, toda la vuelta que dimos. Todo lo que hay alrededor de, ¿cierto? No solamente, digamos que la aviación es un efecto más de todo lo que se ha creado alrededor de en ese contexto negro que les tocó. Y ese avión, el Antonov, que no tenía nada que ver, el AN-12 con sus 4 motorcitos, pero bueno, tiene toda una historia a cuestas, literalmente. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.